Saludos y bendiciones, ya estás aquí en tu canal Alex Apologeta Católico. Te invito para que te suscribas, me regales tu poderoso like, actives la campanita de las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te quiero presentar un video más, hermanos, de un joven que dice que no debemos orar por nuestros difuntos. Tiene sus motivos, ya lo vamos a escuchar. Déjame tu opinión en los comentarios, que es muy importante, y por supuesto le estaremos dando respuesta. Así que clic y vamos para allá. Pero por los muertos no se ora por las familias, para que reciban consuelo, para que el Señor les dé aliento, para que en medio de esa situación ellos puedan estar con nuevas fuerzas. Por eso se ora. Tampoco se ora para que sean guiados en este nuevo paso que dan, porque ya que una vez cerraron los ojos, ya el Señor sabe para dónde van, si van para el lugar de descanso o van para el lugar de tormento. Nosotros no oramos para que encuentren la luz, porque ya una vez que ellos murieron, si hicieron las cosas mal aquí en la tierra, lamentablemente se van para el lugar de tormento, o mejor llamado el infierno. Si hicimos las cosas bien aquí en la tierra, cuando cerremos nuestros ojos vamos a ir al lugar de descanso. Nosotros no somos un GPS, ni tampoco somos la compañía del purgatorio. Nosotros no somos guías en medio de la muerte, porque ya ellos lamentablemente muertos están, y el Señor sabe para dónde los va a mandar. Y ya, si no se arrepintieron aquí en la tierra, lamentablemente debo decirles que para el lugar de descanso no van a ir. Pero si hicieron las cosas bien y se mantuvieron santos, se mantuvieron puros, se mantuvieron buscando al Señor en espíritu y en verdad, pues van a gozar de ese lugar de descanso, amados hermanos. Que hayan personas que un segundo antes de que ellos cerraron sus ojos, antes de morir, pudieron ser salvas, claro que sí, porque el Señor en su misericordia puede salvarlos justamente antes de morir. Pero una vez cierran los ojos y mueren, ya no hay vuelta atrás. Así que por eso es importante nosotros arrepentirnos aquí en la tierra. No vaya a ser que en un momento que nosotros menos esperemos tengamos que partir de este mundo y lamentablemente haya sido tarde para nosotros arrepentirnos. Dios te bendiga. Ahí están las palabras de este joven que dice: no tienen que orar por los difuntos porque están muertos. Es lamentable, hermanos. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento hemos vivido, hemos pasado por una situación así, en la cual hemos perdido un familiar, un ser querido al cual apreciábamos, queríamos mucho, ya sea nuestros padres, algún amigo, algún familiar, etc. Sabemos que es un duelo complicado y que nos ha costado trabajo superarlo. Pero ¿saben por qué lo hemos superado? Porque nosotros, los cristianos católicos, le creemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar con esta refutación, quiero aconsejarle a este joven y a todos los protestantes que van a ver este video, quiero decirles y quiero aconsejarles que le crean a la palabra. Ustedes se creen muy bíblicos, ustedes nos mandan a estudiar a los católicos, ustedes creen tener la interpretación de la Escritura, pero resulta que no le creen a Jesús, a ese al que ustedes llaman mi Señor. No le creen. Y lo voy a comprobar con Biblia. ¿Por qué no le creen al Señor Jesús? El Evangelio de San Juan nos viene a hablar de un acontecimiento relacionado con la muerte y la pérdida de un familiar. Creo que muchos de nosotros conocemos esta historia de la resurrección de Lázaro. Nos dice en el capítulo 11, en adelante, en el versículo 24, lo siguiente: Marta respondió. Y es aquí cuando nosotros le podemos preguntar a un protestante: ¿usted cree que mi difunto tiene esperanza, va a resucitar el día de mañana? Y ellos te van a decir firmemente: sí, pero van a contestar lo mismo que contestó Marta cuando le hicieron la pregunta. Escuchemos. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día.
Y esa respuesta es la misma que usted, protestante, que me está escuchando, que me está viendo a través de este video, es la misma respuesta que usted le daría al Señor si en este momento le preguntara: ¿tú crees que tu familiar se va a levantar? Sí, pero hasta el último día. Y Jesús la corrige y les va a dar cátedra a todos los protestantes que piensan como este joven. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí está la primera refutación para toda esa gente que piensa que los muertos están y que están inconscientes y que no tiene caso orar por ellos. Dice el Señor: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y dice la palabra de Dios: yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Entonces no le creen a la palabra de Dios estos protestantes. Dice: el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y esta pregunta se las lanzo a todos los protestantes que van a comentar en este video, que lo van a ver. ¿Crees esto? ¿Lo crees o no lo crees? Tú que nos mandas tanto a estudiar la Biblia, tú que nos mandas a escudriñar las Escrituras, a aceptar a Jesucristo como Salvador, dime, ¿crees esto? Te pregunta el Señor en este día. ¿Lo crees, protestante, o no lo crees? ¿Sí o no? Ella contestó: sí, Señor. Marta en algún momento se dejó llevar por el pensamiento protestante, pero de repente le cae el 20 y no pone peros. Dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y aquí compruebo que efectivamente Cristo es un Dios de vivos y no de muertos. Y hay cantidad de pasajes, hermanos, cantidad de textos bíblicos donde hablan de la preexistencia del alma. No sé si recuerdan el Apocalipsis, cuando el propio apóstol San Juan observa las almas de los que habían muerto. Y ellos gritaban: ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia por nosotros? Pero si alguien duda de los protestantes, les voy a mostrar otro texto bíblico. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20, que nos dice así: entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Subraye eso en su Biblia: encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. ¿Se imagina? Había pasado muchísimo tiempo en que ellos ya habían muerto y sin embargo no estaban dormidos, no estaban inconscientes como los protestantes enseñan. ¿Ve? Simplemente es cuestión de escudriñar aquí los textos y tiramos y echamos al suelo la doctrina de los hermanos separados. Así de sencillo. Y los protestantes que lo van a ver y no me quieran creer, a mí no me lo crean. Vean su Biblia, escudriñen su Biblia, léanla y contéstenme esta pregunta que les voy a hacer. Y quiero en los comentarios su respuesta. Díganme a qué cárcel se refiere cuando dice a los espíritus encarcelados. Eso quiere decir que ellos estaban en una situación que no era ni el infierno ni era el cielo. Estaban incompletos todavía. Por eso necesitaban de esa predicación. Y dice: me refiero a personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Para que no me vengan: Alex, eran vivos que estaban muertos porque no conocían el evangelio. No digan mentiras. Aquí claramente dice que son las personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, los espíritus que estaban encarcelados. Cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ahí nos manda lo que sería pues el recuento de Génesis, que ya lo conocemos. Vámonos con otra cita bíblica para refutar eso de que no se puede orar por nuestros difuntos. Miren, segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 42 al 43, vemos un pueblo que ya consideraba esta práctica de hacer algo, un sufragio, algo por sus difuntos. Contexto: han caído los soldados, les encuentran algunas piezas de los ídolos de Yamnia, y entonces Judas Macabeo, que es un héroe para la historia judía, va a hacer algo por estos hombres caídos. Vean: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Ah, sí se podía hacer eso. Entonces no es invento de los papas. Entonces ya es una referencia de que un pueblo antiguo lo hacía. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados.
pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera, ahí está, un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. ¿Se dan cuenta? Hicieron algo por esos hombres que ya estaban muertos, pero que ellos, conscientes de la resurrección, hacen un sufragio por esos caídos. Entonces sí se podía hacer. Y aquí viene el grupito de personas, los que me van a ver en este video y son protestantes. Alex, pero es que ese libro no es inspirado, ese libro lo tiene tu Biblia porque la Iglesia Católica hizo esto y esto y esto, y se van a comenzar a ir con otros temas. Pero les recuerdo y te recuerdo tu historia. Tu Biblia en un principio tenía todos los libros, los 73 libros, y después contéstame por qué se los quitaron. ¿Por qué las sociedades bíblicas decidieron mutilar esos libros? Dímelo, ¿por qué? ¿Por qué esas conveniencias de las sociedades bíblicas para quitar estos libros? Pero al principio sí los tenían. Ahora, de todas maneras, te voy a refutar con lo siguiente. Si tú consideras que no es inspirado, de todas maneras te refuta, porque te sirve como una referencia histórica. En el ámbito histórico se te refuta, porque es un pueblo que ya creía en esta práctica y no era contrario. Así que refútame con Biblia. A ver si los protestantes pueden hacerlo, que lo dudo. Y bueno, para ir finalizando, le vamos a dar aquí a este joven del video otro texto bíblico más. Y pongan atención aquí porque es muy importante este texto que se encuentra en el Nuevo Testamento. El apóstol San Juan, en una de sus epístolas, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17, nos da la respuesta por qué en la Iglesia Católica, y es bíblico, oramos por el alma de nuestros difuntos. Pongan mucha atención porque este texto aparece en el Nuevo Testamento, también está en la Biblia Reina Valera de los protestantes, y es aquí del por qué la Iglesia Católica enseña que debemos orar por el alma de nuestros difuntos. ¿Listos? Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Los protestantes enseñan todo pecado vale lo mismo y es pecado aquí en China. Pero dice la palabra de Dios, que es lo que me importa a mí, dice, si alguno ve a su hermano en un pecado que no ha traído la muerte, y cuando dice muerte se refiere a la condenación eterna, es decir, al infierno, pero dice que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, o sea, a la condenación eterna, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleve a la muerte. Y muchos protestantes enseñan toda maldad es pecado, así que si no se arrepintió, al infierno, y peor si no es de la congregación de ellos, si es católico menos, pero dice toda maldad es pecado, eso sí, pero no necesariamente pecado que lleve a la condenación eterna. Y está en tu Biblia, protestante, léelo junto conmigo. Entonces, este texto van a comenzar a decir ellos, Alex, pero ahí está hablando de los vivos, porque si yo veo a mi hermano que está en el pecado, yo puedo orar por él, yo puedo ser un intercesor, un mediador, como lo hace el pastor, para que ellos se conviertan. Pues vamos a ver, vamos a repetir otra vez, vamos a releer con manzanitas para que entiendan los protestantes que no está hablando de los vivos. Vean, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Entonces yo pregunto a los que me van a ver, si tú ves a tu hermano en un pecado tan grave, tan fuerte, el peor de los pecados que tú te puedas imaginar, respóndeme, ¿puedes o no puedes orar por ese hermano? La respuesta es sí. En la Iglesia Católica también creemos que sí. Sea el pecado más grande y horrible que usted se puede imaginar en su vida. ¿Por qué? Porque está vivo y Dios le puede dar esa conversión, ese arrepentimiento, y lo puede hacer. Así que la respuesta, ¿estamos claros? Es sí. Perfecto. Pero ahí no termina el texto. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque
también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si el texto se refiere a los vivos o a los muertos? Muy sencillo, porque si el hermano está en un pecado, repito, usted puede orar por él, así sea el más grande, el más terrible de los pecados, usted puede orar y Dios le dará conversión y arrepentimiento. Pero dice el apóstol, hay un pecado que lleva a la muerte, o sea, al infierno, a la condenación total. Y en este caso, no pido oraciones. ¿Por qué? Porque ya está en el infierno y ahí las oraciones ya no le servirían porque está condenado. Estamos hablando de los que se fueron al infierno. Entonces el texto se refiere a los muertos y no a los vivos. Y es por eso que la iglesia manda a orar sin excepción por las almas de nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué condiciones ellos murieron, si se arrepintieron incluso en el último minuto, no sabemos, y creemos que están en un pecado que no lleva a la muerte, y por eso sí les servirían las oraciones en ese estado de purificación al que le llamamos purgatorio, esa condición del alma, y creemos que con la oración, porque así lo dice la Biblia, Dios le dará vida y pronto llegarán a la presencia de nuestro Señor, o también llamada la visión beatífica. Así que si usted recientemente ha perdido un familiar, no tenga miedo, usted tenga la certeza que Dios le dará vida. Y bien, es así como hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, regálame tu poderoso like y de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy Alex, apologeta católico, que Dios y la Virgen María te bendigan hoy, mañana y por siempre. Y nos vemos